Este video, que nace con fines netamente académicos, tiene como principal objetivo darles a conocer el funcionamiento de una planta de agua helada con un sistema de monitoreo y control. Este cliente nos contrató con el objetivo de poder automatizar su planta y poder monitorear lo que está ocurriendo en ella. En muchas ocasiones las plantas de agua helada, los operadores pues, operan de forma ciega, es decir, no manejan información alguna de cómo está funcionando la planta, desconocen las temperaturas, aunque tienen unos termómetros analógicos, pero tienen que estarlo haciendo constantemente de forma manual. O sea, es decir, ir a ver, anotar, llevar un registro, y en muchísimas ocasiones hasta ellos mismos son los que deciden encender o no un chiller adicional en función del comportamiento del chiller y en función del comportamiento de la temperatura. Ojo, pero esto no es lo ideal. A este tipo de personas nosotros le llamamos el señor relé, y es uno de nuestros retos, pues intentar alinear, a conocer, a proponer una transformación de cómo se operan las infraestructuras. Esta infraestructura está conformada por 3 chillers enfriados por aire, por eso estamos ubicados como al aire libre. Estos 3 chillers enfriados por aire de la marca Carrier, modelo 30RG, 30R. Este modelo, 3 modelos 30R son chillers muy grandes, tienen 11 compresores cada uno, distribuidos en 3 circuitos distintos de compresores. Estos equipos además no poseían su tarjeta de comunicación. El cliente en este caso adquirió su tarjeta de comunicación y se programó por medio del lenguaje interno que tiene la marca Carrier para que las variables de mapeo pues, pudiesen comunicarse hacia un protocolo denominado Wagner. Protocolo de los que ya hemos visto en nuestras listas de videos que estamos creando en el área de edificaciones inteligentes. Junto a esa solución, pues nosotros incluimos allí el control y monitoreo de las 4 bombas de agua helada, una bomba dedicada a cada chiller y hay una adicional que está siendo utilizada como backup para, en caso de emergencia, en caso de temas de operación y mantenimiento, pues de las 3 bombas principales se utiliza esta bomba auxiliar. Esta solución además incluyó la medición del consumo de energía. Estamos midiendo el consumo de energía y en función de la calidad de energía estamos generando una acción de monitoreo para que la planta pues, se proteja cuando existen estos cambios de voltaje bruscos que lamentablemente existen en nuestro país, en nuestra ciudad. Junto a esta solución, además de eso, estamos monitoreando y controlando una válvula proporcional, que es la que regula el caudal hacia el interior de la planta de agua helada, hacia el interior del edificio realmente, donde están todas las cargas, donde están todas las UMAS y FANCOI que forman parte de este edificio. Estamos hablando de un edificio de 17 pisos, con 3 niveles de sótano, 4 niveles de sótano, un edificio muy importante de nuestra región, de Caracas, donde estamos ubicados en este momento, y esta edificación pues tiene esa función de mejorar constantemente sus procesos. Este cliente ya ha adquirido, ha generado automatización en otras plantas que tenemos con ellos también, y están dando un paso constantemente en el pro de la digitalización y la sostenibilidad, pensando siempre en cómo ser más eficientes desde el punto de vista operativo. En las bombas de planta de agua helada hemos colocado sensores de corriente y hemos colocado detectores de estado, una señal auxiliar en el selector manual automático apagado. Estos selectores, estos auxiliares nos permiten a nosotros en el sistema de control reconocer cuando la bomba está funcionando de forma manual o automática o está apagada. Esta información la registramos y la presentamos en el software de gestión que se diseñó a la medida de las necesidades de esta planta. En este proyecto, adicionalmente, estamos midiendo el consumo de energía y la calidad de la energía por medio de un analizador de redes que habla del protocolo Wagner. Este analizador de redes está suministrando esta información al software y el software tiene unos valores ideales, unos valores definidos, programables, ajustables, para que en función del delta de voltaje contra el ideal reconocido para la planta,
pues la planta también se pueda proteger antes de que los chillers entren en modo de alarma. Con esto ayudamos a mantener la calidad de la infraestructura a lo largo del tiempo. Adicionalmente a ello, hemos colocado en los chillers una tarjeta de comunicación, y esta tarjeta de comunicación lee el protocolo interno y comunica también hacia Bagner la información a nuestros controladores. Junto a todo esto estamos controlando la válvula, y esa válvula pues, regulamos su posición en función del delta de presión. Ese delta de presión lo estamos midiendo colocando sensores de presión en el suministro y retorno, así como sensores de temperatura en el suministro y retorno. Con toda esta data opera este sistema de forma automática, generando primero un encendido en función de horarios, generando la posibilidad de rotar los chillers en función de las horas de operación. Todo eso es programable. Además de eso, permite generar una función de solicitar a otro chiller ayuda para que aumente la capacidad térmica y poder disminuir las temperaturas cuando hay mucho calor o cuando hay las cargas. Los propietarios de oficinas y locales comerciales de este edificio están usando este sistema, y por lo tanto pues demanda de la torre, de la planta de agua helada, mucha más carga térmica. Especialmente este año hemos tenido un calentamiento o un sobrecalentamiento importante en temas de energía. Han existido olas de calor acá en Venezuela, y esas olas de calor, pues estos equipos han tenido que trabajar en vencer esas cargas térmicas. Estos equipos además utilizan un refrigerante R134, y ese refrigerante, tengo que confirmar si es R134 410, ya lo vamos a ver en la placa, me queda la duda en este momento que estoy haciendo el video, pero están alineados y cumplen con ASHRAE 90.1, que es un tema muy importante para nosotros en temas de sostenibilidad. Como este cliente además quiere dar un paso adicional hacia la sostenibilidad, estamos con ese medidor de energía, nos permite llevar un registro del consumo energético de la planta, pero también nos permite a nosotros comparar cuando una bomba está consumiendo más corriente o no, por medio de los sensores de corriente, y el analizador de redes nos permite conocer todo el consumo de toda la planta de agua helada, que a su vez nos permite a nosotros evaluar temas de eficiencia dentro del funcionamiento de la misma. Acompáñenos, vamos a seguir viendo cada uno de los elementos que forman parte de esta red. Uno de los temas más importantes que tiene esta infraestructura es que se cuidó en todo momento la ubicación de canalizaciones a nivel de aéreas y no a nivel de piso. Esto es una recomendación importantísima que se debe cuidar en todo proyecto de diseño y construcción de plantas de agua helada, porque hay temas operativos necesarios mínimos, que hay que caminar por estos espacios, los operadores tienen que operar y moverse, por lo tanto tener una serie de tuberías a nivel de piso nunca es recomendable. El funcionamiento de un chiller es un elemento, pues, es muy básico, pero es muy importante en cualquier infraestructura. Un chiller lo que hace es enfriar el agua que circula, en líneas generales obviamente, es el agua que circula por medio de ella. Para eso los chillers cuentan con un suministro y un retorno, una entrada de agua y un suministro, una entrada de agua de la torre y un retorno o un suministro realmente hacia el interior de la infraestructura. Eso se llama el suministro y el retorno del chiller, y lo ideal siempre es que esté documentado con flechas, con unas etiquetas, con señalética en la tubería para que cualquier persona pueda hacer el seguimiento. Los chillers tienen esa capacidad de enfriar el agua que circulará finalmente por medio de unas bombas, que son las bombas, en este caso un sistema muy básico, bombas primarias constantes, no existen variadores de frecuencia, y este sistema, estas bombas, pues, generan el caudal de agua requerido para que circule el agua fría, helada, se le llama, pero una temperatura a 40 grados Fahrenheit, unos 6 grados centígrados por allí. Cada proveedor, yo no soy un especialista mecánico, yo soy un especialista en control, define esos valores. Entiendo que hay unas definiciones importantes en materias del caudal y temperatura, porque eso va alineado a la carga térmica. El ingeniero Roberto Viloria, en uno de nuestros webinars,
así como Amílcar Castillo, profesores, además de nuestros diplomados de gestión integral de edificios, pues explican mucho mejor estos temas de caudal, de temperatura, de delta de presión, deltas de temperatura. Si necesitas y quieres conocer un poco más, te recomiendo visites esos videos para que puedas conocer un poco más de cuáles son las recomendaciones de profesionales en la materia relacionados netamente al tema de climatización. Uno en control, el ingeniero Amílcar Castillo, y otro netamente mecánico, el ingeniero Roberto Viloria. Ambos con amplia experiencia y trabajan muchísimo con productos Carrier. Bueno, Roberto además es uno de los representantes de Carrier importante. Junto a todo este sistema, que es el funcionamiento básico de la planta de agua helada, pues vienen todos los que son las cargas y el delta de presión. Ese delta de presión hacia el interior, pues que va alineado al caudal, pues lo va a regular esa válvula proporcional, que es la que va a estar dando su posición, ajustando su posición en función del requerimiento de todas las infraestructuras alrededor dentro de la edificación. Si te está gustando este video, recuerda visitar nuestro canal, suscribirte y no te pierdas toda la información que hemos creado en nuestra lista de edificios inteligentes. Una lista especialmente creada para ti que deseas conocer de cómo funcionan las edificaciones, de cómo optimizar el diseño de infraestructuras con instrumentación para operar mucho más eficiente. Y adicionalmente aquí en nuestra lista vas a poder encontrar casos como estos, ejemplos reales de proyectos que hemos diseñado, ejecutado y desarrollado para nuestras labores operativas. Hablemos ahora del software de control. Este software nace con base a los requerimientos que ya hemos identificado. Primero se identifica la planta, cuáles son sus componentes, cómo funciona, y con base a esas realidades se diseña una ingeniería a la medida. Esa ingeniería incluye planos, esa ingeniería incluye definiciones de diseño gráfico, de señales, y posteriormente pues se adquieren los equipos que van a depositar ese sistema de control. Esos controladores que vemos en el tablero pues tienen unos requerimientos de programación a nivel de hardware para que evalúe estas acciones. Por ejemplo, para que el chiller funcione correctamente, o la planta funcione correctamente, primero debemos encender la bomba, evaluar e identificar que el flujo está correcto, que además de eso la bomba está funcionando como debe ser, y después que eso está ocurriendo es que le damos la orden al chiller para que arranque. Un chiller debe siempre arrancar con un flujo de agua, un caudal de agua según lo que los documentos técnicos del equipo lo indiquen. El caudal debe ser el correcto. Esas bombas están diseñadas para cubrir esos caudales. Nuestro software, además de eso, pues de que se hace todo ese proceso de ingeniería y programación del hardware, se desarrolla un software. Ese software tiene tanto un backend como un frontend. La parte de bases de datos o de cómo funciona, y una parte front, que es la visualización. Esa visualización es la que le permite a un director de operaciones y mantenimiento entrar desde su dispositivo móvil celular o una PC y poder saber lo que está ocurriendo en la planta, programando funciones automáticas, pero además monitoreando lo que está ocurriendo, tanto en tiempo real como a lo largo del tiempo. Este software adicionalmente se colocó una pantalla táctil en el tablero para poder desde allí saber lo que está ocurriendo. Es una de nuestras recomendaciones para que un director de operaciones y mantenimiento o un técnico pueda ir al sitio y saber lo que está ocurriendo y no estar ciego totalmente. Eso es una de nuestras mayores recomendaciones siempre, porque lamentablemente muchos directores de operaciones y mantenimiento siempre andan ciegos en su funcionamiento. Este software, vamos a navegarlo, vamos a ver cómo tiene distintas secciones: monitoreo, control, reportes, y podemos ir a cada uno de los sistemas: bombas, chiller, energía, propiedades de configuración, que es la que define cómo va a operar la planta, cuáles son los tiempos de rotación, cuáles son las temperaturas idóneas de la planta, el suministro de la planta de agua helada, y aquí mismo también obtenemos esa información. Además, rotación de las bombas, para que también se vayan rotando en función del funcionamiento del chiller. En este caso no aplicaría porque una bomba está casada con su respectivo chiller. Ahora bien,
Con esto es que vemos todo este esquema y con esto hemos visto el funcionamiento de este sistema de control. Espero que la información haya sido de mucho valor para tus temas operativos, para tu formación profesional y para que cuando implementes estos sistemas, cuando hay una planta de agua helada, te atrevas a realizar este tipo de sistemas de control. No dejes de seguirnos, no dejes de visitarnos, compartir este video y para que no te pierdas ningún contenido que estamos publicando semana a semana de las actividades que estamos desarrollando, de la creación de capacidades, porque creemos muchísimo en la formación y consideramos que esto es vital compartir para que todos se atrevan a desarrollar estas actividades y que el mercado del sector de diseño, construcción y operación de infraestructura pueda transformarse. Muchísimas gracias y hasta un nuevo video.